Muy buenas, vamos a resolver ahora los problemas del bloque de óptica. En este primero tenemos una lente, pero sin más. Es decir, no nos dicen de qué naturaleza es, si es convergente o es divergente. Pero esto lo podremos averiguar a partir de los datos que nos da el enunciado, si sabemos que vamos a colocar un objeto con una altura de 2,5 centímetros a 0,75 centímetros de dicha lente. Al mismo tiempo nos dice la imagen que se forma de qué altura es, de 4 centímetros. Por tanto, ya tenemos identificados el tamaño o altura del objeto, tamaño y altura de la imagen, y con esto pues llegamos a la conclusión de que es una imagen aumentada. Y la única forma de que nosotros podamos obtener una imagen aumentada es con una lente convergente. La lente divergente siempre nos va a dar una imagen reducida. Por tanto, ya podemos dar respuesta al tipo de lente que es, convergente. Por tanto, ya en el diagrama podemos completar la ubicación de sus focos, el tipo de lente que es, la representamos de forma convergente y, claro, la historia es que nos dicen cuál es la posición del objeto, está a 0,75 centímetros de la lente, pero no sabemos realmente la distancia focal de la misma. Por tanto, no sabemos si realmente dicho objeto va a estar delante o detrás del foco. Tenemos una primera opción, como vemos, ese objeto puede estar colocado más lejos de la lente que el propio foco, por lo tanto el diagrama de rayos quedaría de esta forma, trazamos el rayo paralelo que incide en la lente y va a parar al foco prima, y el rayo que va al centro de la lente sin desviarse de su trayectoria, obteniendo una imagen, como ven, aumentada, pero eso sí, invertida. En el enunciado no nos dicen si la imagen tiene que ser invertida o derecha. Por tanto, podría ser esta primera opción o una segunda opción, que es que el objeto esté más cerca de la lente que el propio foco y se nos forme una imagen también aumentada, pero derecha y virtual, detrás del propio objeto. Entonces, como no tenemos claro, con los datos que nos da el enunciado, cuál de las dos opciones es, vamos a ir trabajando con cada una de ellas. Establecemos, por tanto, como podemos ver, que en la opción 1 la imagen va a ser real, va a ser aumentada y va a ser invertida, y sin embargo en la opción 2 la imagen ya va a ser virtual, puesto que va a estar formada por la prolongación virtual de los rayos hacia atrás de la lente, va a ser aumentada, pero va a ser derecha. En cualquier caso, sea la opción que sea, vamos a tener que calcular en ambos casos a qué distancia de la lente se forma la imagen y también cuánto valdrá la distancia focal y potencia de la lente. Es lo que nos pide en los dos primeros apartados, el A y el B. Por tanto, lo vamos a hacer duplicado. Vamos a hacer estos cálculos para la opción 1 primero. Claro, siendo la opción 1 una imagen invertida, nosotros a la hora de hacer los cálculos, a la hora de introducir estos datos en las ecuaciones de la óptica, tendremos que tener en cuenta que la altura de la imagen contará en negativo. También la posición del objeto, por supuesto, va a estar en negativo, puesto que se encuentra a la izquierda del origen, tomando como origen, por supuesto, el centro de dicha lente. Sabiendo la expresión del aumento lateral que establece la igualdad entre las razones de los tamaños de la imagen con respecto al objeto y la distancia o posición de la imagen con respecto a la del objeto, podríamos sustituir los datos que tenemos, que son los tamaños y la distancia de la lente al objeto, pudiendo despejar de esa forma esa S', que sería la posición de la imagen. Simplemente sustituyendo, despejando y haciendo este cálculo, obtenemos que la posición de la imagen va a ser 1,2 centímetros. Por supuesto, tenía que dar en positivo
puesto que, como ya pueden ver en el diagrama, la posición de la imagen va a estar en el semieje positivo, es decir, a la derecha de la lente. Lo representamos aquí completamente en ese diagrama de rayos. Y lo que nos quedaría sería utilizar la ecuación fundamental de la óptica para poder hallar la distancia focal, la f'. Si sustituimos los datos que ya sabemos en esta ecuación, 1 partido f' igual 1 partido s', que es esa posición de la imagen que acabamos nosotros de calcular, y le restamos 1 partido por s, por supuesto teniendo en cuenta que la s, es decir, la posición del objeto, es negativa, menos 0,75, y hacemos ese cálculo, obtenemos 13 sextos, es decir, la inversa de la distancia focal, vamos a ponerlo así, 1 partido distancia focal es igual a 13 sextos. Pues vamos a darle la vuelta a la expresión para obtener en sí la distancia focal, que será 6 partido por 13. Y 6 partido por 13 es igual a aproximadamente 0,46 centímetros. Como pueden ver, se confirma que la distancia de la lente al foco es más pequeña que la distancia de la lente al objeto. Y con esto, lo único que nos faltaría sería, para terminar ese apartado B, hallar la potencia de la lente, que es la inversa de la distancia focal. Teniendo en cuenta que la distancia focal, aquí en esta fórmula, tiene que estar expresada en metros, sistema internacional. Por tanto, nos va a salir una señora lente de un número considerable de dioptrías, porque al pasar los centímetros a metros, dividiendo entre 100 y haciendo la inversa de esa distancia, nos saldría aproximadamente 217 dioptrías. Con esto estaría terminado el ejercicio considerando la opción 1. Pero vamos a repetir los cálculos, como hemos dicho, para la opción 2, es decir, para el caso en el que supongamos que es el objeto el que está más cerca de la lente que el propio foco y se nos forme la imagen aumentada pero derecha de forma virtual, es decir, como ven en el diagrama nuevo, por detrás. De esta forma, la altura de la imagen habrá que colocarla en los cálculos en positivo. Por lo tanto, repitiendo exactamente el mismo procedimiento que antes, sustituyendo los datos nuevos en la expresión del aumento lateral, altura de imagen, altura de objeto y posición del objeto, volvemos a despejar la S', es decir, la posición de la imagen, obteniendo en este caso menos 1,2 centímetros, es decir, que efectivamente la imagen, al ser negativa, está ubicada en el semieje negativo, es decir, a la izquierda de la lente. Y sustituyendo este dato en la ecuación fundamental de la óptica, haciendo 1 partido S' menos 1 partido S para poder hallar la inversa de la distancia focal, obtendremos un total de 1/2 inversa de la distancia focal y por tanto, al darle la vuelta a esta expresión, obtendremos que f' es igual a 2, es decir, el foco va a estar 2 centímetros hacia la derecha de la lente. Ya lo que nos quedaría sería calcular por último la potencia, haciendo la inversa de esa distancia focal, pero eso sí, como hemos visto antes, pasada a metros, al sistema internacional, sería 1 partido 0,02, con lo que obtendríamos un total de 50 dioptrías. Ya con esto tendríamos terminados los cálculos que nos solicitaban en los dos primeros apartados, el A y el B, tanto para una opción como para la otra. Solamente nos faltaría hacer una última cuestión, que es un trazado de rayos, en este caso
muy concreto en el que me dicen que la imagen se tiene que formar en el infinito. La única forma de que esto suceda es colocar el objeto justo sobre el foco. Por tanto, vamos a representar gráficamente este diagrama de rayos, colocamos ese objeto ahí justo sobre el foco. Como siempre, tenemos un primer rayo paralelo al eje óptico que refracta en el foco imagen y luego un rayo que va dirigido hacia el centro de la lente y no se refracta, pero como ven, los rayos no se cortan, puesto que son completamente paralelos, es decir, se cortarían o se considera que se cortan en el infinito. Con esto ya sí tendríamos terminado ese primer problema. Y en este segundo problema del bloque de óptica tenemos algo similar, en el sentido de que volvemos a tener una lente delgada, pero ya nos está diciendo que es una lente convergente. Ya no debemos razonar o lanzar una hipótesis sobre el tipo de lente que debemos utilizar. Ya sabemos que es convergente. Y además esto se confirma cuando nos dice explícitamente que la distancia focal imagen, f', es en positivo más 16 centímetros. Al estar en positivo significa que ese foco imagen se encuentra a la derecha de la lente. Y lo que vamos a hacer es proyectar un objeto sobre una pantalla. Un objeto de altura 3 centímetros y lo que sabemos es que la posición donde se tiene que formar la imagen, es decir, la S', va a estar a 4 metros, que es la distancia que nos dicen que tiene que estar la pantalla con respecto a la lente. Vamos a trabajar todo en centímetros, así vamos a pasar esa distancia a 400 centímetros. Y, claro, no tenemos más datos. Vamos a intentar, utilizando la ecuación fundamental de la óptica, dado que tenemos la distancia focal y tenemos la posición de la imagen, pues utilizando esa expresión podríamos despejar la posición del objeto. Sustituimos distancia focal por 16 centímetros, posición de la imagen 400 centímetros, y despejando esa ecuación vamos a obtener que la inversa de la posición del objeto, o sea, 1 partido por S, va a ser la diferencia entre 1 partido 400 y 1 partido 16, que es 3 partido 50 en negativo. Dándole la vuelta a esa expresión, llegamos a la conclusión de que la posición del objeto es menos 50 tercios, que equivale a menos 16, aproximadamente menos 16,67 centímetros. Está, como vemos, un poquito más lejos de la lente que el propio foco. Así que ya podríamos ir haciendo el diagrama de rayos, colocando ese objeto delante del foco y haciendo la intersección del rayo paralelo que refracta al foco prima y el rayo que pasa por el centro de la lente, coincidiendo, como ven, en la pantalla, teniendo como altura del objeto y 3 centímetros, altura o tamaño de la imagen y prima. Ya tendríamos, por tanto, el apartado B, el apartado A, diagrama de rayos y distancia de la lente a la que está colocado el objeto, y luego ya lo que nos pide al final en el apartado C es calcular el aumento lateral, que se puede hallar como la razón entre las distancias de la imagen y del objeto. Si hacemos 400 partido S menos 50 tercios, obtenemos un aumento lateral de menos 24. Es decir, que el tamaño de la imagen va a ser 24 veces el tamaño del objeto y además va a ser invertida, de ahí que nos aparezca con el signo negativo. Y si calculamos el último dato que nos solicitan, que es la potencia, podemos hacer la inversa de la distancia focal en metros, sería 0,16, obteniendo por fin un total de 6,25 dioptrías. Y ya con esto tendríamos terminados los dos problemas del bloque de óptica de esta convocatoria.